Buenas noches, mi nombre es Diego Toscano Sánchez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, tal cual como lo muestra el documento de identificación. Siendo hoy 24 de abril del 2024, voy a dar sustentación al desarrollo del trabajo 3 de la materia de diseño de planta. Entonces, pues como primera medida tenemos acá lo que es bueno, la sustentación. Entonces yo soy el estudiante número 4, en donde la primera pregunta dice: ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa de modelo? ¿Cuáles son sus características y su funcionalidad? Entonces, pues el producto que hemos venido trabajando en la empresa modelo es el cacao en polvo. Es un producto que tiene una amplia gama de funcionalidad en la cocina, como por ejemplo se puede utilizar en bebidas calientes, en coberturas, saborizantes, sales, postres, entre otros. ¿Sí? Segundo punto, pues cuál es la secuencia del proceso productivo representado bajo el diagrama de modelo BPMN. Entonces, el primer proceso, pues, o los procesos que están diseñados ahí es la cosecha, la fermentación, el secado, el embolsado, el transporte, la selección de granos de cacao, el tostado de granos, el descarillado, el alcalinización, el molino de almendra para el cacao, el prensado de licor de cacao, la torta de cacao, el cacao en polvo. Como tercera pregunta, ¿cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el plano de distribución de planta? Entonces tenemos la llegada de la materia prima, tenemos la selección o limpieza de granos, tenemos tostado de granos, descascarillado el descascarillado, alcalinización, el molino de almendra de cacao, el prensado de licor de cacao, la torta de cacao, el cacao en polvo, el empaque y por último pues el almacenamiento de producto terminado. En la pregunta número 4 dice: ¿cómo amplío la tabla y diagrama relacional para plantear una alternativa de distribución de planta? Entonces pues lo puedo decir que se utilizó el modelo BPMN para conectar con la tabla, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Pues de establecer un orden analítico que hiciera clara la organización y comprensión de los procesos. La pregunta número 5 dice: ¿qué análisis de flujo de materiales se obtuvo a partir del diagrama de recorrido aplicado en el plano de distribución de planta del área de producción? Entonces el diagrama de recorrido muestra diferentes símbolos: círculo para operaciones, cuadro para inspección, triángulo para el almacenamiento y la flecha para el transporte. Se identifican 10 opciones que toman 10 horas, 13 transportes que llevan 13 minutos, una inspección que demora una hora y dos almacenamiento que ocupan una hora, con una producción o productividad de un total de 200 kilogramos. Entonces en el paso, bueno, explique paso a paso la simulación del proceso productivo del software de simulación. Eso lo vamos a ver ahorita, más adelante lo vamos a ver cómo es el paso a paso. Pregunta número 7: ¿qué resultados arroja el software de simulación en relación, en relación a la producción de cacao en polvo de acuerdo a las instrucciones dadas en el video? Pues la simulación del proceso de producción muestra cómo se transforma la materia prima de cacao en polvo desde su llegada hasta su distribución o hasta su despacho o envío final. Listo, entonces aquí tenemos el escenario 3. Yo soy el estudiante 4, vamos a buscar acá el estudiante 4. Acá. Entonces acá distribución.
Acá tenemos el distribución 3, distribución 4. Acá, ya. Entonces pues tenemos el diagrama BPM en el cual estaban los anteriores procesos, que es importante tenerlo ahí. En la tabla relacional, entonces acá encontramos una tabla relacional de las actividades de proceso productivo de producción de cacao en polvo, en donde tienen los diferentes procesos, laboratorio de calidad, selección de granos o limpieza, el tostado de granos, el descascarillado, la alcalinización, la molienda, el prensado de licor, la torta de cacao y el cacao en polvo. Y pues tenemos unos códigos acá que nos indican, digamos, en la A, que es absolutamente necesario, el E específicamente importante, el I importante, el O ordinario importante, el U sin importante y el X no deseable. Entonces, de acuerdo al criterio que yo le doy, entonces vemos que acá tenemos en la tabla, tenemos una secuencia, digamos, de letras, de acuerdo a estos códigos. Entonces, para mí todos son absolutamente necesarios para todo el proceso, por eso les coloqué la A, ¿sí? Ya en otro proceso podemos identificar acá, digamos en el tostado de granos, la letra E, entonces es especialmente importante, ¿sí? Pero en la selección de granos y limpieza es absolutamente importante, o necesaria, perdón, absolutamente necesaria, y así sucesivamente se va detallando cada uno. Continuando, pues acá tenemos el diagrama relacional de actividades de proceso productivo de producción de cacao en polvo. Voy a ampliar un poquito acá. Entonces, en donde tenemos el almacenamiento de producto terminado, lo mismo, tenemos un código de líneas. Entonces, hay conectores en donde si tiene las 4 líneas, entonces se determina como la A, que la A nos indica acá en los códigos que es absolutamente necesario. Entonces, por ejemplo, entonces el proceso está así: almacenamiento de producto de cacao, después tenemos una selección o limpieza de granos, después el tostado de granos, el descascarillado, la alcalinización, el molido de almendra, el prensado de licor de cacao, la torta de cacao, el cacao en polvo, el empaque. Bueno, acá tenemos el laboratorio de calidad, que es muy importante. Entonces acá el código de líneas me dice, ve, acá hay 1, 2, 3, 4. Entonces del empaque almacenamiento, entonces observamos que tiene 4 líneas, ¿sí? Lo cual nos indica bajo el código que es absolutamente necesario. ¿Sí? Digamos, uno que sea en el código ordinario importante. Entonces, vea, tenemos acá la O y tenemos que es ordinario importante, que el molido de la almendra, pasarlo por el proceso de laboratorio de calidad. Y así sucesivamente se analiza el diagrama relacional. Continuamos aquí. Vamos aquí con el plano de distribución de planta de proceso de producción de cacao en polvo. Entonces, de igual manera vamos a ampliarlo para detallarlo más. Entonces acá tenemos la llegada de materia prima y el despacho de producto terminado. Entonces acá empieza por el proceso número 1, en donde hay un almacenamiento de materia prima. Después pasamos a la selección y limpieza de granos de 200 kilogramos por hora. Después pasamos al tostado de granos, el descascarillado, la alcalinización, el molido de almendra de cacao. Después pasamos al proceso de prensado de licor de cacao, dando cumplimiento pasando al proceso de torta de cacao, cacao en polvo, el siguiente proceso, y ya pues podemos decir que el último proceso es el del empaque para poder almacenar el producto terminado. ¿Sí? Lo mismo, esto tiene una simbología en donde vemos que tiene cada una de las actividades que desarrolla para poder cumplir con el plano de distribución. Continuando, vamos a pasar acá ahora al diagrama de recorrido del proceso de producción de cacao en polvo. Lo mismo, tiene su simbología y pues hace el mismo proceso de recorrido. Entonces, lo mismo, llega de materia prima, pasa por almacenamiento y va pasando por cada uno de los procesos que tiene terminado. ¿Listo? De igual manera tiene acá su simbología. ¿Sí? Entonces acá ya era agilizando.
pasamos ya a lo que es el flexing. Entonces en el flexing tenemos el proceso en donde tenemos el cargue y descargue, tenemos unos operarios, tenemos una selección de limpieza, tenemos un procesador de tostado, un proceso de descascarillado, la alcalinización, donde pasa después a la molienda de almendras, ¿sí? Pasa el prensado, tiene la torta de cacao, el cacao en polvo, el empaque. Entonces ahí está el diseño de igual manera en el, en el diseño, bueno, simulado en Flexi, ¿sí? Lo cual podemos observar aquí, que yo aquí lo tengo abierto, cómo hace el proceso. Entonces aquí le vamos a dar run para que corra el proceso. Vamos a darle un poquito de velocidad acá. Entonces observamos que hay un sistema de transporte en donde pasa por el almacenamiento de, bueno, acá pasa el almacenamiento de materia prima, selección de limpieza, pasar por el proceso de tostado y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vemos el operario ahí cómo va distribuyendo las cajas y demás. Acá pasa por el descascarillado, acá tiene todo el proceso en donde pasa toda la caja, pasa todo el proceso. Tenemos los cubes, tenemos las montacargas, tenemos el proceso de licor, acá van los operadores para poder seguir avanzando y poder llevar el producto a almacenamiento de producto terminado. Sí, eso es el diseño en Flexi. Ya por último y como conclusión, entonces aquí yo tengo la conclusión. Entonces, para finalizar este trabajo, esta tarea, se emplearon diversas herramientas. En primer lugar, se utilizó un diagrama para visualizar las relaciones entre los diferentes subprocesos, asignándoles códigos que indicaban su importancia relativa. Luego se elaboró un diagrama de flujo para representar cómo se desarrollaban física y lógicamente las operaciones dentro de un proceso. Además se diseñó un plano para poder organizar la disposición de la planta de producción de cacao en polvo, considerando la eficiencia del espacio, el flujo de trabajo y la accesibilidad de los recursos. Pues ya por último se llevó a cabo una simulación del proceso de producción utilizando un software simulado que es bajo el software Flexing, lo que permitió evaluar su funcionamiento en diferentes escenarios y realizar ajustes necesarios antes de su implementación. Pues hubo un amplio proceso aquí porque generaba error, entonces tocaba mirar por dónde sacaba uno el proceso para que fuera visualmente lo que se consideraba bajo el desarrollo de la guía de actividades. Muchísimas gracias.